Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 20 de enero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Como siempre, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica. Un saludo a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensaaráfica.com, también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow Canal 28 en Houston, Texas. Este jueves tenemos en agenda un análisis del reciente informe presentado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social FUSADES sobre la seguridad jurídica y ciudadanía, el clima de negocios y la legislación comercial y el Estado de Derecho, además, desde luego, de otros temas de coyuntura que intentaremos abordar este día. Está con nosotros en nuestros estudios Claudia Umaña, ella es la directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Claudia, es un gusto. Buenos días, bienvenida. Gracias William por la invitación. Bueno, Claudia, para comenzar, sobre el Estado de Derecho, sin duda que hay mucho de qué hablar y creo que esto nos coloca en perspectiva porque hay un apartado especial sobre ese tema que nos puede llevar después a conversar sobre la situación actual que está viviendo el país, en todo este clima enrarecido en el tema laboral. Pero bueno, se plantea en el informe que hay más gente que piensa que los gobernantes no deben respetar siempre la ley para combatir la inseguridad. ¿De qué estamos hablando en esto, Claudia, en este informe? Sí, nuestro informe es el resultado de recopilar información, procesarla, analizar indicadores internacionales y luego disectar la realidad bajo 4 ejes. Uno es el de Estado de Derecho e institucionalidad. Luego tenemos lo que es la seguridad jurídica y ciudadana, que están muy vinculados. Por supuesto, el tema de transparencia, que tú sabes cómo lo ha impulsado. Y luego el clima de negocios. Pero tú te refieres a un estudio de cultura política que tiene que ver con la democracia en El Salvador, que impulsa la POP de la Universidad de Vanderbilt. Y básicamente lo que ahí se señala es que en los últimos años se ha ido reduciendo el respeto al Estado de Derecho, en el sentido que lo que quieren los ciudadanos es que se les resuelvan los problemas. Y si para eso se debe de actuar al margen de la ley, pues que así se haga. Y eso preocupa mucho, porque El Salvador, si bien está el ranking hacia el estar contento con la democracia es muy alto, pero vemos esta tendencia hacia la baja, más bien en el apoyo al Estado de Derecho, es decir, a las reglas del juego, con tal que mi problema de seguridad, lo que está jalando el indicador es la seguridad, más bien la inseguridad ciudadana. Esto afecta la calidad de vida de cada uno de nosotros y sobre todo es un llamado de atención a todos nuestros gobernantes, porque en esto también pueden surgir figuras autoritarias cuando la gente empieza a decir, mire, no me importan tanto las reglas, sino que me cumplan y que se solucione el problema. Ahora, pero esto no implica necesariamente un desencanto con el ejercicio democrático o de la democracia misma. No, el apoyo hacia la democracia se mantiene incólume. Es decir, los salvadoreños sabemos que la única manera de resolver los problemas, de vivir en una sociedad moderna, es a través de ir fortaleciendo nuestra joven democracia. Sin embargo, hay otro indicador que tiene que ver con la efectividad de las instituciones, porque, a ver, todo el aparato estatal existe para que les resuelvan el problema a las instituciones, y de ahí vamos también a lo que es aquel dicho de chino milenario, que es, a mí no me importa si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. Y eso es un poco el mensaje. Ya a los salvadoreños no es tanto el tema ideológico ni problemas realmente de retórica, sino que tiene que ver con efectividad. ¿Cómo se estima esto? ¿Es un debilitamiento? ¿Por qué va ocurriendo esto? ¿Por qué la gente va teniendo esa sensación entonces de, bueno, lo que quiere es respuestas, es claro, pero no necesariamente lleva entonces con un desencanto con la democracia, pero eso también, al final de cuentas, puede ser también peligroso, ¿no? Claro, puede ir minando eventualmente. Es decir, hay ciertos indicadores que en sí mismos, si los atacamos a tiempo, puede ser que se robustezcan, pero si no los abordamos, entonces sí puede, lo que te decía, ahí sí se puede ir desencantando a la gente con la democracia y regresando a aquellas
figuras mentales en donde en el imaginario las personas dicen, prefiero una figura fuerte que me resuelva el problema a que tengamos tanta libertad, que lleve al libertinaje, pero que a la vez las instituciones sean débiles y que el combate a la delincuencia no sea de una manera coordinada y con resultados efectivos. No sé si recuerdo mal, pero debo asumir o entender más bien que en los informes anteriores siempre sobre este apartado en especial, la tendencia ha ido un poco marcando hacia arriba, ¿no? Sí, es decir, en cuanto al apoyo, al respeto al Estado de Derecho en los últimos años, en el 2004, por ejemplo, teníamos 65%, luego en el 2006 bajamos a 56%, en el 2008 55%, estábamos más o menos estables, ya en el 2010 bajamos a 47%, entonces ahí sí ya vamos viendo que vamos para abajo en este apoyo al Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Es respeto a las reglas del juego de vivir en sociedad. Es a creer en que las instituciones van a procurar justicia. Bueno, perfecto. Debo hacer una pausa cuando regresemos, colocar esto que estamos conversando en perspectiva sobre la situación que está viviendo el país en el tema laboral, por ejemplo. Vamos a la pausa. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Está con nosotros en nuestros estudios Claudia Umaña, directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Claudia, bueno, para tratar de ir ubicándonos en la realidad del país, pero antes de eso, ¿qué es y cómo debe entenderse el Estado de Derecho? Creo que es importante que definamos eso para poner entonces en perspectiva el tema de la situación laboral que está viviendo el país. Antes de iniciar la entrevista le decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay paro en el sector justicia en el país. No están reconociendo los cadáveres, o sea, eso es un desastre, hay un caos en este momento en ese tema. Luego los maestros están anunciando paro para la próxima semana, este mismo día hay una movilización, y así pues cuando uno comienza a revisar hay varias cosas que se están moviendo. Pero bueno, en principio, ¿cómo entonces, qué es y cómo entender el Estado de Derecho? Sí, el Estado de Derecho es la sujeción a las reglas del juego, tanto por gobernantes como gobernados. Es decir, los ciudadanos, pues que cumplamos las leyes, las reglas del juego. Pero por otra parte, que nuestros gobernantes también cumplan con sus roles constitucionales. Y en ese sentido, la Constitución, que es la Carta Magna, es la que dice qué es lo que debe hacer el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, los municipios. Es decir, vivimos en una república en donde el poder está dividido. Y cuando vemos que uno quiere hacerlo de otro órgano, ahí ha habido un irrumpimiento en lo que es el orden constitucional que tiene un efecto directo en el Estado de Derecho. Entonces es que vivamos con reglas, tanto los que gobiernan como todos los ciudadanos. Pero en este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que están fallando los gobernantes o los gobernados también? Porque todo el mundo, si habla en términos de lo que piensa la sociedad en general, hay una opinión desde abajo, digamos, desde la sociedad en general hacia los gobernantes. Y es una crítica constante a los políticos, al funcionamiento de los diferentes órganos del Estado en el país. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sí, es como una mezcla lo que está sucediendo. Primero, vemos en la situación actual realmente un caos en donde lo que son derechos laborales se han llevado a extremos, en donde lejos de estar
procurándose encontrar una situación, se polarizan, se politizan y se vuelve un desorden en donde la ciudadanía es la que recibe realmente una bofetada, porque no se le imparte justicia. Es un dramatismo extremo estar viendo esta situación de los cadáveres, en donde no se pueden reconocer y por lo tanto se están utilizando el sistema médico, es decir, los hospitales para poder recibir los cadáveres. Es decir, vemos un desorden precisamente, lo que hablaba antes, en el Estado de Derecho uno lo que procura es cumplir las reglas del juego dentro de cada institución. Pero vamos entonces, el irrespeto al Estado de Derecho no viene necesariamente o no puede venir necesariamente de los gobernantes, también puede venir en este caso de la sociedad o de los ciertos sectores. Sí, correcto, William. Es decir, a veces sucede del lado de los gobernantes, pero también puede suceder del lado de los ciudadanos. ¿Usted creería que en este momento el sector laboral, para ser específico lo que está ocurriendo en los tribunales, por ejemplo en el sistema de justicia, puede haber allí un irrumpimiento del Estado de Derecho de parte del sector laboral? Absolutamente, porque no se están cumpliendo las reglas del juego, es decir, ya existen las normas laborales que dan todos los pasos para lo que es una negociación colectiva. Además, debemos de recordar que si bien El Salvador es suscriptor de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, también en estos convenios se reconoce que hay servicios esenciales que no pueden ser interrumpidos porque el daño hacia la sociedad es irreparable. Encontramos de tal forma que aquí estamos hablando también que el reconocimiento de muertos es algo que no puede parar. Es más, el estar impartiendo justicia y liberando más de 40 detenidos es realmente inaceptable, sobre todo en un país en donde por sí ya hay mucha impunidad, en donde cuesta la judicialización y que se caigan ahora 40 casos es realmente repudiable. Ahora, pero el Estado de Derecho podrían hacerlo cumplir los gobernantes en este caso, o sea, absolutamente. Porque la sociedad está sometida a cierto andamiaje institucional o legal más bien, que tiene que respetar, usted lo decía, pero de parte de los gobernantes también tienen facultades para actuar en estos casos. ¿Y qué es lo que está pasando en el país? O sea, ¿por qué finalmente vemos que también de parte del sector laboral hay abusos en ese sentido? Bueno, es que en otras sociedades, si bien son a veces los derechos humanos pues muy importantes y ciertamente lo son en El Salvador, pero también hay un reconocimiento de estos derechos para todos los ciudadanos. En este caso, la mayoría de la población está siendo afectada por la situación caótica que se vive en el sistema judicial y claro que se debería de también interponer los recursos legales que tienen que ver con la responsabilidad de los funcionarios públicos que ahora están incumpliendo también sus deberes. Es decir, creemos que también las instituciones deben de utilizar el poder con las que están investidas, porque de lo contrario se va generando un ambiente de permisividad tan grande que el país puede caer en un caos. Y los derechos laborales son muy importantes, pero también debemos de reconocer que el país vive una crisis de sus finanzas públicas y que no todo se trata de que es la voluntad de los gobernantes de subir sueldos. En otros países de lo que están hablando es de reducción de sueldos o de reasignación de recursos. Y nosotros en FUSADES creemos que es muy importante el que se revisen las condiciones laborales, pero también dentro de expectativas razonables. El día de ayer salían a relucir salarios muy buenos, dependiendo pues del escalafón que se tenía y por lo tanto se deba de evaluar bajo un tema de meritocracia. Ahora, de hecho el órgano de justicia no es el de los peores pagados en este país. Exactamente, habían ahí sueldos muy interesantes. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos quiero escuchar su opinión. ¿Qué es lo que tenemos en el país o qué es lo que se está creando? ¿Hay democracia o lo que tenemos es libertinaje? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com.
Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Claudia, dejaba planteada la interrogante y es, ¿qué es lo que está pasando? Si es que en el fondo también lo que tenemos en el país es que hay una confusión de entender lo que es la democracia con el libertinaje. Le decía antes de entrar a la entrevista de que algunos países que uno ha tenido la oportunidad de visitar que ejercitan democracia, pero tampoco se ve que haya cosas extremas como las que se hacen en este país, no solo de parte de los gobernantes, sino también de los gobernados, y en este caso estamos hablando del sector laboral y en un caso específico como el servicio de aplicación de la pronta y cumplida justicia, que tampoco se está viendo, pues, o sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Es que hay confusión de entender de los parámetros que pone una democracia o estamos pasando al libertinaje? En una democracia hay reglas y hay límites, es decir, es el manejo de los límites. Y de ahí que los gobernantes tienen que estar prestos para imponer los límites, no solo permitir el desorden. Ahora, tú hacías una reflexión un poco más amplia que tenía que ver con la democracia. Sí vivimos en democracia y hay elementos importantes y muy rescatables. Y, por ejemplo, Robert Dahl hablaba de los elementos básicos que tiene que tener una democracia, incluyendo la libertad de asociación, que está muy permitida. En El Salvador hay libertad de expresión. Tenemos aspectos como elecciones libres, información que no solo proviene del Estado. Es decir, hay elementos muy buenos que sí vivimos en democracia. Pero por el otro lado, sí estamos viendo exabruptos de desorden y empiezan a generalizarse, lo cual es muy preocupante. FUSAE siempre ha hecho llamados de alertas tempranas. Ayer decíamos, por ejemplo, es que estamos perdiendo la capacidad de asombro los salvadoreños. Y eso es intolerable, porque cuando, no sé, en tu programa pues nos sigue mucho la comunidad que vive en el exterior. Exacto. Pero yo les aseguro que los salvadoreños que viven en el exterior jamás han visto una situación en donde andan cadáveres en bolsas, ambulantes, sin reconocerse. Y además vemos en otros casos familiares con ese dolor de que además de la pérdida, del crimen que sufrieron, ahora se ven nuevamente victimizados por un sistema de justicia que está egoístamente solo pensando en un tema que hasta podría ser de orden político. Entonces, las instituciones tienen que funcionar. Y ahí sí hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que deponga sus divisiones internas y que maneje esto con una visión de país, con madurez y no buscándole beneficios políticos para ni uno ni otro lado. Ahora, uno se pregunta, o sea, ¿hacia dónde va el país? Porque para la otra semana, por ejemplo, los educadores han dicho que van a iniciar el año laboral en el sector público, probablemente con un paro de labores. Los empresarios de autobuses están amenazando también con paralizar el servicio del transporte en los próximos días o quizás en los próximos meses. Pero bueno, todo el ambiente que se está creando, o sea, usted decía, bueno, hay que poner límites, la democracia también tiene límites. Y los salvadoreños que nos ven y que están en el exterior saben que donde están residiendo ahora también hay límites, o sea, que no se ven a los que nosotros tenemos en este país o que no tenemos. Pero entonces, ¿cómo actuar? ¿De qué forma actuar en estos casos específicos? Por ejemplo, usted dice el llamado a la Corte Suprema de Justicia, pero también cómo actuar ante una situación de emergencia, porque uno pensaría que ante la imposibilidad de que esté abierto medicina legal, pues buscar formas alternas. No, en este caso, que es de emergencia realmente, tienen que abocarse todas las instituciones públicas y los 3 órganos del Estado. Y en este sentido, cada quien hacer lo propio. Nos referimos vemos con muy buenos ojos cómo el Ministerio de Salud, la ministra de Salud,
también está poniendo a disposición otras alternativas para el tema de también preservar los cadáveres. Vemos cómo la Asamblea Legislativa también estaba propiciando sacar legislación de emergencia, también para que los plazos no se sigan corriendo, es decir, hacer un análisis jurídico integral, pero también de factibilidad de qué se puede hacer en estos casos que son tan extremos para la población. Y también un llamado para la Fiscalía General de la República, que en aquellos casos en donde más bien ya se ha incurrido en delitos, que también se procese a las personas responsables. Así que es un tema interinstitucional. Por supuesto, vemos que se requieren de liderazgos fuertes de parte de todos los órganos. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, revisando el informe de ustedes, Claudia, en materia de seguridad ciudadana, ustedes plantean que hay coordinación policial entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, pero dicen que el problema es de la utilización de herramientas jurídicas. A ver, aclárenos entonces qué es esto, porque ya en otros momentos uno ha escuchado que hay poca coordinación entre la Fuerza Armada y la Policía, que de repente no están trabajando de la mano como deberían, pero bueno, en este caso ustedes dicen que sí hay coordinación, pero son las herramientas las que no se están utilizando. ¿Cómo sí, es decir, nosotros en cada eje tratamos de buscar elementos positivos, así como criticar los aspectos que no se están haciendo bien. Entonces, dentro de lo positivo hemos encontrado dos temas relevantes. Uno, lo relativo a esta coordinación que ha empezado a existir, sobre todo en el manejo carcelario de la PNC, de la Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada. Es decir, gracias a esa coordinación, pues hemos visto un mayor control del sistema penitenciario. Así que ahí sí se ven esos vicios, o sea, esos más bien acercamientos que existe y de buenas prácticas de coordinación. ¿Y eso se ha podido ver en resultados tangibles? Correcto. Y eso también llevó hacia otra práctica que era de los aspectos positivos a resaltar, que han habido depuraciones mismas cuando se vio que los custodios del sistema penitenciario ya estaban en alguna medida corrompidos por ese contacto tan cercano con los reos. Entonces se procedió a una depuración pronta, rápida, y ahí hubo este apoyo entre la policía y la Fuerza Armada. Entonces ahí son casos en donde ha funcionado el sistema un poco más integrado. Pero por otra parte, vemos casos de descoordinación impresionantes, como lo ha sido que a partir del 1 de enero ya amanecimos con el nuevo Código Procesal Penal. Y entonces aquí es en donde nos preocupa mucho la planificación, porque una vez entraron en vigor, vemos ya visitas hacia la Asamblea Legislativa pidiendo prórrogas, y estos códigos ya habían sido prorrogados por 3 veces. Así que vemos precisamente en nuestro estudio como si bien la Asamblea Legislativa ha proveído de nuevos instrumentos jurídicos para el mejor manejo de la justicia o del combate al crimen, como la ley de proscripción de pandillas, así como la tan mencionada y anhelada herramienta de las escuchas telefónicas, todo eso el día de hoy
no se ha implementado. Ni se está utilizando la ley de proscripción de pandillas, ni tenemos un centro de escuchas telefónicas, ni los nuevos códigos están funcionando, y lo que es peor, que no se había ni previsto la semana pasada, ahora ni el sistema de justicia está funcionando. Es decir, vemos detonadores de alertas fuertes, que en este caos lo que prospera es la impunidad, es la delincuencia. El mensaje que estamos mandando es de impunidad, y eso es inaceptable en un país que también en nuestro estudio sacábamos este estudio, que además lo pueden encontrar en la página web de FUSADES. Ya está en el sitio para que la gente pueda consultarlo. Ya está en el sitio web de FUSADES. Básicamente pueden accederlo en www.fusades.org, y allí pues está también la presentación que dimos el día en que se dio a conocer. Sí, sí. Claudia, pero en el tema de la proscripción de pandillas, por ejemplo, todo el mundo ya prácticamente habían advertido, ya en el pasado hubo un ejercicio de una ley de proscripción de pandillas con otro nombre, que era lo mismo finalmente, pero ya se había advertido de los problemas que esto iba a traer en términos de aplicación, y es justamente lo que se está viendo. Pero uno dice, bueno, cuando hay problema de aplicación de la ley, ¿se remite exclusivamente a los aplicadores de la justicia del país, o tiene que ver directamente también con la Policía Nacional Civil, con los fiscales? ¿En dónde es que se está fallando? Para tomar el ejemplo de la ley de proscripción. Sí, en lo que se falla, yo creo, es que en El Salvador no estamos aprendiendo de nuestros errores. Una y otra vez volvemos a caer en una solución normativa, es decir, creemos más leyes. Pero lo que no está sucediendo es que monitoreamos la efectividad de las leyes. Y ahí es en donde, ojalá en este año, procuremos menos discusiones teóricas y más trabajo de velar por el cumplimiento de la legislación. Y de ahí que te mencionaría que tal vez hay prácticas internacionales en donde para hacer una reforma legal se requiere primero de probar con estadísticas, con casos ejemplificantes, por qué no está funcionando la legislación, y mediciones de cómo se van a resolver los problemas. Pero aquí ya teníamos una más bien articulado particular para atender el tema de las maras y las pandillas. Pero aún así sacamos otra ley, que si bien la ley original tenía algunas deficiencias, todavía salió diferente la que se aprobó en la Asamblea. Y entonces ahora se van creando cuerpos normativos sobre cuerpos normativos. Pero en el fondo lo que no existe es coordinación, porque los jueces ahora dicen, mire, la ley pues la comprendemos, pero usted no me está aprobando todos los ítems que usted tiene que probar, policía, para que el caso prospere. Y por supuesto la Fiscalía debe tener un manejo pues superior para aprobar casos colectivos. Ahora como que queremos regresar siempre a la aplicación individualizada cuando el fenómeno es de grupo. Tengo una pregunta, la respuesta la escucho después de parte suya, y es, ¿qué pasa? Entonces, ¿puede ser el Estado en este momento mucho más vulnerable a, por ejemplo, el narcotráfico, que es una amenaza fuerte que hay sobre Centroamérica? Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Pero preguntaba en el segmento anterior si no será que entonces lo que estamos viendo es un debilitamiento, bueno, del Estado, de la misma democracia, y esto le decía Claudia, ¿no será que puede ser peligrosísimo ante la eventualidad de que el narcotráfico quiera penetrar con más fuerza en el Estado? Bueno, lo que hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en México, en el pasado obviamente fue en Colombia, pero ya está clara la amenaza del narcotráfico sobre Centroamérica. Entonces, con instituciones como las que tenemos, ¿no será que estamos ya con las luces rojas en el semáforo? Sí, totalmente comparto, porque fíjate tú que en general en estados débiles las fuerzas, digamos, de lo ilícito prosperan. Y claro, una fuerza muy organizada es el narcotráfico. Así que en la medida en que haya caos, que veamos una fuerza policial también atendiendo tantas crisis, es imposible estar haciendo investigaciones de otra naturaleza. Así que sí es una preocupación permanente, sobre todo porque vemos cómo también políticas internacionales que tienen que ver con el combate al narcotráfico ha estado haciendo de Centroamérica. Digamos, se apretó en Colombia, ahí muy fuerte la lucha contra el narcotráfico, luego en México, entonces puede hacer que ya la región se esté, más bien, la región se está volviendo el lugar en donde se están concentrando ciertas operaciones. Porque en el análisis policial que se ha hecho sobre la situación del país, algunos sugieren, por ejemplo, que el caso de los homicidios y que tiene que ver mucho con las pandillas, dicen, bueno, es que esto puede ser incluso manipulado de tal suerte que en la medida en que haya más casos de homicidios, también la policía se vea y las instituciones del Estado se ven involucradas en la investigación de esos casos y por el otro lado dejen flancos abiertos. Exacto. Entonces, bueno, uno cuando ve con tanta efervescencia ya uno no sabe qué es lo que está pasando, es decir, que puede haber otro tipo de intereses, incluso los políticos. Sí, y vemos tanto un Estado que ahorita está teniendo que atender muchas crisis y se vuelve insostenible, digamos, el manejo para que haya una pronta respuesta. Pero eso también llama hacia la debida coordinación. Volvemos al mensaje de Fusades y que lo hacemos ver en nuestro estudio. Se requiere de un Estado coordinado, porque los esfuerzos son muchos, se tienen que coordinar, tiene que trabajar de forma conjunta la Fiscalía, todo el cuerpo policial, el sistema de justicia. Vemos que también se tiene que echar mano de las instituciones regionales que pueden velar porque haya una mayor coordinación entre las fuerzas de combate al crimen a nivel regional. Bueno, pero hay situaciones que sorprenden, por ejemplo, el caso del centro de escuchas. La embajadora norteamericana recientemente decía, bueno, no sé, estamos esperando que la Fiscalía dé el último paso, pues, o sea, pero eso ya está. Luego el presidente sale también mencionando que es la Fiscalía la responsable, bueno, y la Fiscalía, o sea, todo el mundo se tira la pelota. Sí, pero ahí es en donde uno tiene que evaluar el tema por el rendimiento. Es imposible. Cuando este tema, vemos que a El Salvador le hace falta más planificación, es prever. No teníamos que estar en este último momento corriendo. Es que es un tema que desde septiembre, octubre se tuvo que haber avanzado. Porque si no, los esfuerzos institucionales van a un ritmo tan lento en que la ciudadanía no logra ver los resultados. Un poco en broma decíamos, yo creo que en este país han ido prosperando más las escuchas telefónicas desde sectores no autorizados y es un nivel de formalismos y de falta de previsión y de también ser prácticos que nos ha imposibilitado que hoy por hoy tengamos ya un centro de escuchas telefónicas. Sí, pero es que además el crimen organizado no tiene que pedir permiso ni buscar reglamentos para comprar un aparato, por ejemplo, de intercepción de llamadas, o sea, y ahí es donde las instituciones no responden en la misma velocidad, un poco con lo que usted decía hace un momento. Sí, porque si bien hay procesos y siempre se tienen que cumplir los debidos procesos, las licitaciones públicas, todo eso es parte de las reglas del juego. Pero, por otra parte, si fue una gran discusión en la Asamblea Legislativa qué institución era la que iba a velar por el cumplimiento de las escuchas telefónicas, tú recordarás que fue una discusión muy amplia que si era la PNC o la Fiscalía. Y nosotros consideramos, y en su momento apoyamos, que constitucionalmente le correspondía a la Fiscalía la que llevara el centro de escuchas telefónicas. Bueno, finalmente se superó ese impasse
Entonces, no es que a partir de ese momento había que empezar a pensarlo, Claro. pues. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Resultados. Bueno, voy a leer un par de comentarios o preguntas que hay sobre los temas que hemos abordado, Claudia. Carlos de San Salvador dice, ¿cuánta responsabilidad tiene el presidente o el resto de funcionarios de los órganos del Estado en el debilitamiento democrático? Es una pregunta puntual. Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, las instituciones tienen que funcionar en base a reglas, pero también tienen que ver las personas que las dirigen. Y aquí creo que tenemos que ver con ojos, y lo hacíamos hace un rato, que el presidente Funes es un presidente muy popular, es un presidente que goza de la confianza de los salvadoreños. Y por lo tanto es importante que él utilice su capital político para apoyar en todo este tema de la seguridad ciudadana. Porque ahora más que nunca se requiere de un liderazgo ante una situación que más bien ahorita se vislumbra hacia una situación caótica. Bueno, a ver, hay otro comentario de Osvaldo Cifuentes. Dice, muy buenos días, me gustaría solamente hacer dos preguntas. ¿Cuándo ha existido transparencia en El Salvador en la cosa pública y por qué no tenemos leyes realistas que protejan al consumidor de servicios? Son dos temas distintos y el primero tiene que ver con la transparencia. Sí, compartimos. En FUSAES hemos trabajado muy fuertemente en una ley de acceso a la información pública. A inicios de diciembre, en el pasado año, se aprobó la ley. Ahora todavía estamos en un proceso de ver si se logran superar o se aceptan en la Asamblea Legislativa las observaciones que mandó la Presidencia de la República. Pero en cualquier escenario, nosotros lamentamos mucho que si todo fuera bien, como mínimo esta ley empezaría ya a funcionar con plenitud a partir de más allá de un año. Y esto sí preocupa porque no se requiere realmente de una ley para que ya empiece a haber información oficiosa, que el Estado empiece a trabajar mucho más abierto, rindiendo cuentas hacia los ciudadanos, de por qué se escoge un proyecto y no otro, cómo se usaron los fondos, ir viendo la ejecución. Hay esfuerzos dispersos en el gobierno, vemos a un Ministerio de Obras Públicas haciendo grandes esfuerzos por la transparencia a nivel del ministro. O sea, eso le indica a usted que si Obras Públicas lo puede hacer, lo podrían replicar las demás instituciones del gobierno, sin necesidad de contar con la misma ley. Con la ley, porque también se requiere, la ley lo que hace es que empodera al ciudadano para que vaya a pedir la información, pero eso no quita la responsabilidad que hoy existe de que los ministros, y aquí no solo estamos hablando del órgano ejecutivo, también que los alcaldes, que los señores diputados, que todos trabajen abiertamente de cara a la ciudadanía y rindiendo cuentas. Y esa ya es una obligación actual. Lo que hace la ley de acceso a la información es que le da una herramienta al ciudadano para que pida la información, porque en muchos casos no está disponible. Claro. Ahora, con la petición expresa del presidente de la República de que esta ley entre en vigor a partir del 1 de enero, si no entiendo mal, de 2012, ustedes han expresado desacuerdo con esto, ¿no? Correcto. El próximo lunes vamos a ir a la Asamblea Legislativa a dar nuestras valoraciones
al respecto? Bueno, recientemente FESPAD también dio conferencia de prensa y ellos expresaban de que en 3 meses sería como el tiempo prudencial para que esta ley entrara en vigencia. Alguien decía que no solo el presidente estaba buscando 1 año, sino finalmente 2 años para que esta ley entre en vigencia, porque tampoco sería cierto que a partir del 1 de enero de 2012 esta legislación ya va a contar con todos los instrumentos, es decir, el instituto que se debe crear, los que son comisionados o algo así. Sí, comisionados del instituto tampoco van a estar nombrados el 1 de enero. Entonces implicaría que el presidente tendría que tomarse más tiempo todavía para que esta ley entre en vigor. Sí, porque en el fondo vemos como una visión maximalista, de que hasta que no se tenga todo el presupuesto, hasta que no, en cambio nosotros creemos que se puede ser más práctico y ciertos plazos que entren gradualmente y pedir que el plazo para lo que es la elección de los comisionados del instituto, que es la institucionalidad que va a manejar, velar por el cumplimiento de la ley de acceso a la información, se pasen a nombrar, porque ellos mismos pueden ser gestores ya de búsqueda de fondos, de ir empezando en pequeño y luego ir construyendo, en el lugar de volverlo maximalista, que tienen que tener todo y entonces las cosas no empiezan a operar. Es decir, los comisionados se podrían nombrar ya. Empezar ya, hay un reglamento que se tiene que crear, luego que se nombre ya a los comisionados y valorar que también cuando hay voluntad política se logran conseguir recursos. Bueno, hacemos otra pausa, regresamos. Gracias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, entonces, y con la ley siempre de acceso a la información y la transparencia, ¿no será que existe la amenaza de que se tenga una ley y después no haya aplicación real? Claudia, le pregunto porque no es el primer caso que ocurre, pues ya estamos hablando hace algunos minutos del caso de la ley de proscripción de pandillas, o sea que no es efectiva como debería ser. Y así hay otras leyes en el país que tampoco se están aplicando. Pero ¿no será que podríamos caer en una situación como esa también en el tema de ley de transparencia y acceso a la información pública? Bueno, ahí es en donde vemos la importancia de una sociedad civil empoderada. Y tenemos como FUSADES realmente muchas expectativas que esta es una ley que ha emanado desde la sociedad civil hacia los gobernantes. Y por eso tú ves un esfuerzo colectivo del grupo promotor de la ley de acceso a la información. En varios países, incluyendo México, estas leyes han provenido desde abajo, digamos, desde la ciudadanía. En México se creó el Grupo Oaxaca. Aquí pues es el grupo promotor de la ley de acceso a la información. Y los retos van mutando. Es decir, al inicio es que se apruebe la ley, después que entre en vigor la ley. Pero una vez ya está en vigor y las instituciones empiezan a sentir que demasiada información, la empiezan a moderar, ya no la dan tan ampliamente. Entonces el juego empieza porque el instituto vaya creando como una cierta clase de jurisprudencia para ir develando cada vez más la información hacia los ciudadanos, es decir, ir creando esa cultura de máxima publicidad y que la información reservada o confidencial pues sea la menos, a diferencia de lo que tiene ahora, exacto, a diferencia de lo que tenemos ahora, que la cultura del secreto es lo que priva. Ahora, la integración del instituto con estas figuras que se crean realmente tendría que tener también las personas que lo van a integrar un perfil
muy adecuado para el cargo, ¿no? Es decir, gente que tiene que ser muy proba, me imagino, con buen reconocimiento. Independiente, con conocimientos. Por ejemplo, uno de los elementos que se ha pedido es que se dedique solo a trabajar en eso, que no vayan a haber conflictos de intereses. A tiempo completo. A tiempo completo. Es decir, se trataron de sacar las mejores prácticas. Recuérdate, William, que afortunadamente tuvimos la posibilidad en la propuesta de revisar la legislación internacional de última generación, con el fin de asegurarse de también aprender de los errores que otros países latinoamericanos habían incurrido y evitar los errores. Así que lo que uno busca es personas con un alto grado de independencia que tengan claros que van a ir abriendo espacios. Y los plazos establecidos para, más bien sería de rotación de los funcionarios para el instituto, también hubo una modificación que sugirió el presidente de la República. No sé si esos plazos también deberían de mantenerse como se estableció en la ley inicialmente o es aceptable lo que ha sugerido el presidente. Mira, como todo tiene pros y contras. Originalmente el grupo promotor había sugerido que fueran electos todos de una sola vez. Exacto. ¿Verdad? Lo que sucede es que los plazos se variaban un poco, había una cierta gradualidad para que también no haya una solución de continuidad, es decir, que haya problemas en donde cuando acaben todos entre un nuevo instituto que puede ser con otra mentalidad. Por efectos de transición. Sí, que las transiciones sean más suaves. Entonces, los señores diputados han creído, hicieron algunas reformas, pero las dos funcionan. Lo único es que una de las opciones tiene el inconveniente que como ahora van a ser electos por algunos sectores, que cuáles son los que se van a recetar el plazo más corto, ¿verdad? Pero eso se subsana, porque lo que sucede es que entonces igual la próxima vez pues le toca el plazo más largo, ya después se nivelan. Así que son cosas realmente de forma que no deben de obstaculizar la aprobación de la ley. ¿Los niveles de representatividad de estos personajes, de los sectores de donde provienen? Sí, bueno, ese es un caso, uno de los temas más discutidos, porque básicamente la propuesta que hizo el grupo promotor era que provinieran de los sectores que son los mayores usuarios también de la información. Ahora, eso es que sean electos por ellos, pero que sean personas de tales cualificaciones que independientemente de quienes les los estén proponiendo, pues gocen de independencia. Entonces ahí vemos que la propuesta incluía a la academia, a todo el tema de los periodistas, de los medios de comunicación, los empresarios, y en este caso también se incluyó al sector laboral y la academia y los centros de pensamiento. Perfecto, otra pausa comercial y volvemos con más. Gracias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, está el otro apartado también, entiendo, Claudia, entonces, que tiene que ver con el clima de negocios, todo este tema de la inversión. Y decíamos, bueno, el escenario que presenta el país a un inversionista, cuáles son aquellos ejes fundamentales que un inversionista observa al momento de decidirse colocar dinero en este país. Y decíamos en el corte comercial, le preguntaba, bueno, tenemos la situación de efervescencia laboral en este momento, está la situación de inseguridad, que ya es una cuestión bastante crónica,
Entonces, ¿qué es lo que se le está dejando al inversionista? O sea, ¿cuál es el mensaje más bien que el país, que la sociedad está mandando para la inversión que es tan importante en este año, sobre todo cuando se habla de recuperación económica? Claro, para que hayan empleos mejor remunerados se requiere de buenas finanzas públicas. Y en este país, en este momento, las finanzas están bien deterioradas. Por lo tanto, vemos que como consecuencia de toda esta situación, en el semestre anterior, que fue del estudio, se dio a conocer, por ejemplo, el índice de competitividad mundial. Y vemos cómo El Salvador ha retrocedido a lo largo de tal vez un promedio de 5 años como 10 puntos. Y eso es muy preocupante, porque el país tendría que estar enfrascado en discusiones de que cómo producimos más, cómo producimos mejor, qué tipo de educación de calidad están recibiendo nuestros jóvenes, el tema de la innovación, eliminación de burocracia, cómo volvemos a un estado más hacia la meritocracia, que el que trabaja más y trabaja mejor es el que mejor se le paga. Premiar la eficiencia, ¿no? Eficiencia. Y en cambio ahora con todas estas discusiones estamos, el foco de la atención no es hacia la atracción de inversiones en este momento, es a la subsistencia básica del sistema. Y entonces vemos que el sistema de justicia está en un caos. ¿Y qué es lo que piensa un inversionista? Bueno, el día que a mí me toque resolver un problema de cualquier naturaleza por la vía judicial, está bien en problemada la situación en El Salvador. Y eso se va sumando a una serie de valoraciones de los inversionistas y realmente la inversión fluye hacia los países más atractivos. Y en la región se ha probado que el atractivo más bien ha estado enfocado hacia países con mayor madurez, como lo son Costa Rica y Panamá, que en este momento son grandes receptores de inversión extranjera directa. Y ahí lo que está es prosperando el crecimiento económico. Entonces, todo lo que hacemos como sociedad tiene consecuencias. Y lo que está sucediendo en este momento es que se están espantando las inversiones. Ahora, pero el clima, ¿quiénes tienen más responsabilidad de generar ese clima distinto en las circunstancias que está viviendo el país? ¿Qué tanto es el gobierno? Porque cuando uno pregunta a funcionarios de gobierno dicen, bueno, las condiciones para inversión están dadas, o sea, que el gobierno está haciendo lo que se debe y el esfuerzo necesario para generar esas condiciones. Pero ahí hay otro tipo de problemas. Entonces, ¿quiénes son los llamados a generar estos climas distintos? O sea, ¿qué tanto tiene responsabilidad cada parte? William, por ejemplo, yo te voy a exponer un caso que es el costarricense. No se trata de decir, ahí están las condiciones. Es que atraer inversión es un trabajo muy delicado y también tiene que ver con aspectos de confianza, hasta de empatía. Tú sabes, cuando Costa Rica atrajo la inversión de Intel, que ha hecho que el país se modernice de maneras sorprendentes, estamos hablando de una gestión muy enfocada, de visitas de ministros, de presidentes de la República, vendiendo por qué su país era el mejor lugar para la atracción de esa inversión. Y le explicaban cuáles iban a ser las reglas del juego, cuáles iban a ser las prerrogativas que iban a tener, le explicaban a qué colegios podían ir los hijos de los gerentes, le explicaban el clima de la seguridad ciudadana. Venden el país hasta en lo turístico. Claro. Y entonces es un tema complejo que no se resuelve diciendo, ahí están las leyes. Es que los otros países están haciendo más que eso para atraer inversiones. Así que tiene que ver con competitividad y con una visión nueva de que el país puede prosperar en la medida en que se generen más empleos. Y para generar empleos se requiere de mayor unión entre el sector público y el sector privado. Ahora, la preocupación que hay en términos de qué tipo de empleo el que se debe generar. Justamente ayer Naciones Unidas ha presentado un informe de Desarrollo Humano 2010 y en el resumen que se ha entregado, la preocupación inicial, el tema de los salarios, los bajos salarios, el tema de la competitividad que no necesariamente está basada en tener más calidad para ser más competitivos, sino en salarios. Quizá me gustaría que habláramos un poquito sobre ese tema al regreso, que es el último segmento. Volvemos.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, le recordaba, Claudia, la presentación del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre El Salvador, y la preocupación que hay, la necesidad de, bueno, primero se hace el señalamiento sobre el fracaso de los modelos económicos anteriores y de la necesidad de hacer un giro en ese enfoque sobre los modelos, y se plantea ahí también todo el tema laboral, pues sobre todo lo que tiene que ver con salarios, la necesidad de tener salarios dignos, pero también de que el tema de competencia o competitividad se ofrezca a partir de la calidad que pueda haber del mismo trabajador o de las empresas, y no tanto en que descanse en bajos salarios, por ejemplo. Bueno, yo realmente me voy a referir más a la parte legal y decirte que nosotros como FUSADES creemos que tenemos que trabajar realmente tenemos un modelo que estaba funcionando, pero tiene que existir más confianza. Y para eso se requiere de la búsqueda de oportunidades, de invertir en educación, de tener una visión compartida de país y de desarrollo. Pero tú puedes creer que hablándole a los inversionistas que vas a cambiar de modelo, vas a crear certeza en las reglas del juego. Pues absolutamente que no. Tú tienes que mantener la estabilidad. Y la estabilidad, nosotros pues aquí lo que me quisiera referir es a las reglas que son las leyes. En este semestre hemos visto pues que hay buenas iniciativas que tienen que ver con mejorar el marco regulatorio para todo el tema de adquisiciones del Estado, de las leyes de contrataciones y adquisiciones públicas. Pero también se está hablando de la reactivación de ciertos sectores, incluyendo mejorar esos vínculos entre empresa privada y sector público a través de los asocios públicos privados. Entonces, lo que señala FUSADES en nuestro estudio es que perfecto que se haga, siempre y cuando, por supuesto, esté acompañado de ciertos principios básicos importantes como son la transparencia, la competencia, el debido proceso, lo que es la publicidad, la eficiencia y la rendición de cuentas. Porque lo que buscamos es un Estado moderno y volvemos al punto con el que iniciamos. Imagínate tú que la discusión que deberíamos de estar teniendo es sobre la calidad educativa, pero si el lunes se van a huelga los maestros, estamos muy atrás de empezar en esa discusión. Exacto. Así que debemos de transitar hacia dar certidumbre, de tener un Estado moderno, de perfeccionar nuestra democracia y de creer en las reglas del juego, que es todo el tema del Estado de Derecho. Y eso es lo que genera la competitividad y nos va a ser atractivos para que vengan inversionistas. Bueno, pero está toda la tentación también de la cuestión populista, ¿no? O de las medidas asistencialistas. Por ejemplo, hoy que está lo del tema del subsidio, la focalización del subsidio del gas propano, se está hablando de la necesidad de cómo focalizarlo, pero bueno, el gobierno todavía, por lo que uno observa, tampoco están tan claros de cómo hacerlo. O sea, sí parece que hay decisión de hacerlo, pero el asunto es el cómo. Y por el otro lado está el tema de educación, por ejemplo, se entregan zapatos y se dice, bueno, los zapatos son necesarios, nadie dice que no, para los niños, pero no es lo indispensable. O sea, el asunto es cómo mejorar la calidad educativa. Exacto. Y en esas apuestas es donde parece que hay falla. Ahí es en donde tal vez tenemos una visión diferente nosotros, que vamos más hacia la calidad que hacia objetos que son tangibles, ¿verdad? Yo creo que la competitividad, el tema de mejora en la calidad educativa,
no necesariamente es hacia donde ahorita están enfocados los esfuerzos. Bueno, en educación pues están haciendo esfuerzos, pero todavía hay que trabajar muchísimo más. Bueno, se nos agotó el tiempo. Le quiero agradecer, Claudia, que haya estado con nosotros. Muy gentil. Gracias. Adiós, William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Buenos días.